Porfirio Díaz, 1830 a 1915. Con este personaje nos surge la pregunta, ¿habrá dictadores buenos y dictadores malos? Quizá la palabra dictador es sinónimo de poder absoluto ejercido con crueldad y en detrimento del país y de sus habitantes. Creemos que, si bien Porfirio Díaz fue un gobernante duro, algunas veces despiadado, y jugó con los estatutos de la ley para su propio beneficio, también, gracias a él, México descansó de levantamientos armados y estancamiento económico durante los 33 años que se mantuvo en la silla presidencial. Su padre fue un buen veterinario con formación autodidacta. Murió cuando Porfirio apenas tenía 3 años, por lo que su mamá tuvo que trabajar como hilandera de rebozos para mantener a la numerosa familia. Porfirio, hijo de criollos oaxaqueños, era un niño inquieto por naturaleza. A los 16 años, ante la invasión norteamericana, el territorio nacional se unió con algunos compañeros del seminario en donde estudiaba, para ofrecer sus servicios en defensa de la patria. Después de esta primera experiencia militar, regresó para continuar con sus estudios sacerdotales e impartir clases privadas de latín a chicos de la alta sociedad para ganar un poco de dinero. Desenvolviéndose en ese medio, tuvo la oportunidad de conocer al gobernador Benito Juárez y a otros altos funcionarios públicos del Partido Liberal. El joven Porfirio quedó embelesado con sus ideas y su lógica, a tal grado que decidió abandonar la carrera eclesiástica para iniciar sus estudios en Derecho, aunque para mantenerse se convirtió en zapatero, en armero y en carpintero. Sus calificaciones eran de excelencia y él se sentía feliz, hasta que un día decidió unirse a un movimiento revolucionario que surgió en contra de Santa Anna. A partir de este momento luchó afanoso por sus ideales, siempre con tal valentía y gran arrojo, que Benito Juárez lo nombró capitán de infantería de la Guardia Nacional, lo que significó la oficialización de su vocación militar, que rápidamente iría en ascenso. Un día cayó enfermo a causa de tifoidea y no le quedó más remedio que quedarse en cama gozando de una licencia militar. Ya más recuperado, a causa del ambiente de tensión que imperaba, le tocó a Porfirio Díaz prescindir la inauguración de los trabajos del ferrocarril interoceánico, que realizaría una compañía norteamericana por concesión del gobierno federal. Díaz, a través de su discurso, manifestó su simpatía por las inversiones extranjeras y por primera vez llamó la atención de la clase gobernante de manera especial. Aprovechando su licencia, lanzó su candidatura para diputado federal de Oaxaca y fácilmente obtuvo el triunfo. Sin embargo, pronto se vio obligado a alejarse de su función política a causa de las condiciones bélicas que prevalecían en todo el país. Después fue ascendido y luchó contra los franceses en la batalla, en Puebla, el 5 de mayo de 1862, de la cual salió victorioso. Entonces, el ya presidente Benito Juárez dispuso que Díaz establecería su cuartel general en Oaxaca y le otorgó el grado de general de división. En ese tiempo, los franceses que aún defendían su causa habían ocupado la Ciudad de México y esperaban la llegada de su futuro gobernante imperial Maximiliano con su esposa Carlota. Además, otro grupo del ejército enemigo avanzaba por territorio oaxaqueño hasta convertir el país en un panorama desolador. El general Porfirio Díaz luchó desesperadamente, pero cuando se percató de que la defensa de la plaza era humanamente imposible, decidió rendirse. Fue conducido a prisión, pero pronto logró convencer a su carcelero para que lo dejara en libertad. Más de un año anduvo errante, y aunque sus acciones guerreras no eran significativas, como guerrillero fantasma logró inquietar al gobierno imperialista, el cual decidió acabar con él de una vez por todas. Nadie se imaginó que Napoleón III iba a retirar sus tropas de México para evitar un rompimiento de relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, defensor del gobierno de Juárez. Los franceses trataron de convencer a Díaz para que desconociera a Juárez y se hiciera cargo de la situación política del país, para que Francia pudiese tratar con otro gobierno antes de retirar sus fuerzas de México. Inclusive Maximiliano deseaba así tener una honorosa retirada y la seguridad de regresar a Francia sano y salvo, pero la respuesta del general Díaz fue contundentemente negativa. Después de tantos años en campaña, decidió atender un poco su vida personal y se casó con su sobrina Delfina,
en cierto modo por un interés político. Al mismo tiempo, cuando finalmente la Ciudad de México fue recuperada, entró el ejército de Oriente con Porfirio Díaz a la cabeza. El presidente Juárez izó la bandera y acto seguido Díaz le rindió cuentas detalladas del ingreso y egreso. Así, con esta manifestación de honradez, terminó la etapa militar de Porfirio Díaz e inició ya en serio su etapa política. Por múltiples circunstancias se originó un grave distanciamiento entre Díaz y Juárez. Entonces ambos contienden en las elecciones nacionales de las cuales Juárez sale vencedor, aunque no por mucho. Porfirio trató de aprovechar la gobernatura en Oaxaca de su hermano Félix para ejercer veladamente el poder, situación que originó un rompimiento definitivo con el gobierno central, por lo que decidió dimitir. En el periodo en que nacían sus 3 hijos, el país se encontraba en plena recesión económica, principalmente por la retirada de capitales extranjeros, en especial los del clero. Esto provocó que el descontento popular engrandeciera la imagen de Juárez, opositor de Díaz, a quien se le consideraba heroico y honesto. A Díaz no le iba nada bien, había nuevas elecciones y Juárez gana otra vez, aunque con rumores de fraude. Además, en el lapso de un año mueren sus 3 hijos y su hermana. A pesar de toda su tragedia familiar, Díaz decide enfrentar abiertamente la situación política. Instala en su propia casa un taller para fabricar armas, crea el Directorio Revolucionario, con el fin de amenazar al gobierno de Juárez. Además, sus seguidores toman la iniciativa de desconocer la tercera reelección de Benito Juárez y establecen como principio político la no reelección. Furiosos, los juaristas persiguen a los aliados de Díaz, asesinan brutalmente a su hermano Félix y provocan que Porfirio huya para refugiarse en Tepic. Pero el destino le tenía una sorpresa. Don Benito Juárez muere repentinamente y Lerdo de Tejada entra como presidente sustituto. El nuevo régimen emite un indulto para todos los participantes del levantamiento, incluyendo a Porfirio, dejando virtualmente nulificado su cargo militar y su influencia política. Estando en el exilio en su hacienda de la Noria, su esposa Delfina dio a luz 2 nuevos hijos. No obstante, el gusto por la política pronto apareció de nueva cuenta. Díaz logra que lo nombren diputado federal por el estado de Veracruz, y otra vez es perseguido por los lerdistas, pero él organiza bien su ejército y aplasta a los contrincantes en la sangrienta batalla de Tecuac, a tal grado que Lerdo de Tejada prefirió abdicar del gobierno y exiliarse. Triunfador absoluto, el general Porfirio Díaz llegó a Palacio Nacional, seguido de un pueblo que le vitoreaba sin cesar. Primero se convirtió en presidente interino y después de las elecciones ocupó la silla presidencial por primera vez en mayo de 1877. El proyecto de desarrollo económico de Porfirio Díaz era estrictamente capitalista e inspirado en el modelo americano, por lo que su primera ocupación fue el desarrollo de las comunicaciones, principalmente los ferrocarriles. También logró que el Senado norteamericano reconociera por fin su gobierno. La aceleración económica, las exposiciones industriales, agrícolas y la oportunidad de empleos que se produjo se reflejó en un equilibrio social y en el saneamiento de las finanzas públicas. Construyó el Palacio de Bellas Artes. Al año siguiente de haber tomado posesión como presidente de la República, Delfina tuvo otro bebé, y este murió un día después. Luego tuvo otra hija, Victoria, pero a consecuencia de este alumbramiento muere la madre. Ya viudo, Porfirio entra al círculo de la alta sociedad y al terminar su primer periodo de gobierno de 4 años se casa con Carmen, la hija de Manuel Romero Rubio, un prominente aristócrata. De inmediato, Carmelita influye en Díaz para cambiar su personalidad de tosco y hasta vulgar militar para convertirlo en un hombre refinado con toque europeo. Ahora era don Porfirio. Y empieza el juego del poder. Nombra a un sucesor porque él no puede ser reelecto, pero Manuel González, el elegido, no da el ancho, y don Porfirio regresa con el lema: poca política y mucha administración. Reforma la Constitución para poder ser reelecto. Elimina implacable a quienes osaban enfrentársele políticamente. Él era el hombre fuerte, por encima de cualquier partido e incluso por encima de la ley. Neutraliza la injerencia eclesiástica, aunque fue flexible con el clero.
muy en especial con los jesuitas que habían sido expulsados por Lerdo de Tejada. Controla a los terratenientes, pero su política se mostraba tolerante y desmonta las prerrogativas que Juárez había hecho a los indios con respecto a la tierra. Sin embargo, su manera de actuar expresaba la sensación general de madurez política que daba tranquilidad a la mayoría y seguridad a los inversionistas, pero para los pobres y para la naciente clase media el panorama era desolador y el descontento popular no tardó en hacerse sentir. Cuando surgieron los grupos de oposición y hasta atentados contra su vida, don Porfirio se refugió en su casa de Cuernavaca debido a una supuesta enfermedad. Su ausencia provocó terror de que falleciera. La bolsa mexicana se desplomó y cuando regresó, todos se alegraron de su pronto restablecimiento. El presidente Díaz es indispensable, se oía por doquier, y así lo dejaron en paz para desarrollar la industria textil, metalúrgica, cervecera y azucarera. Pero el problema agrario con su tienda de raya, que endeudaba al trabajador para toda la vida, el conflicto obrero con sus jornadas de trabajo de sol a sol, el problema con la educación laica del gobierno, paralela a la educación católica, provocaban un descontento cada vez más marcado, y la gota que derramó el vaso fue la decidida actitud de Díaz, al declararse en contra de los intentos de Estados Unidos para anexarse territorio mexicano y hasta Centroamérica, pues implicaba enfrentar al gigante del norte. Don Porfirio, astuto y firme por sus convicciones, sale triunfante. Logra que Baja California siga siendo territorio nacional, que se defina la frontera con Guatemala sin afectar a la patria, que el petróleo mexicano, tan valioso por su poder bélico, siga intacto, pero a cambio se enemista con su vecino poderoso, Estados Unidos. No había más remedio. El enemigo implacable decidió quitarle todo su apoyo y así propició su derrocamiento. La revolución estaba en el horno, pero ¿qué hacer con don Porfirio después de ocupar durante 33 años la silla presidencial? La solución la dio él mismo, al hacerse cada día más intolerable, al acentuar su estilo represivo, al descubrirse viejo, enfermo y al permitir que se nombrara a un vicepresidente que lo rebasara en poder. Entonces surge el líder del movimiento revolucionario, Francisco I. Madero, quien contaba con el apoyo de los norteamericanos y estalla la revolución. Díaz toma su decisión. Me voy para evitar el derramamiento de sangre de mi amado pueblo mexicano. Se embarcó en Veracruz hacia Francia, en donde vivió en el exilio hasta que la luz de su vida se extinguió.